Ok. Teoría ya estamos online, ¿sí? Bien. Es que yo no vi el conteo. Bueno, hola a todos. Estamos esperando aquí que se van conectando. Ok, ya tenemos aquí 21 personas. Perfecto. Bueno, hola a todos. Bienvenidos al seminario web educativo que es organizado por la Asamblea Internacional de la Academia Americana de Medicina del Sueño. Nos complace enormemente presentar una conferencia en español. De hecho, podríamos decir que es uno de los primeros webinars que se hace la asamblea en español que está relacionado con el sueño, la juventud y las mujeres en el liderazgo en América Latina. Para eso, pues, contamos hoy con la presencia de dos expertos que son reconocidos internacionalmente y que abordarán temas relacionados con la salud del sueño en los adolescentes y el sueño en mujeres líderes en la región. A pesar de que el webinar va a ser desarrollado en español, les queremos recordar que ustedes pueden encontrar subtítulos en casi 50 idiomas, por lo que pueden pues ir haciendo esa transferencia. Mi nombre es Alan Riveros, yo soy profesor del Departamento de Ciencias Fisiológicas de la Facultad de Medicina en la Universidad Javeriana de Bogotá y en la actualidad me desempeño como embajador de la Academia Americana de Medicina del Sueño. La academia tiene una asamblea internacional que básicamente reúne a médicos que son especialistas en sueño y profesionales de la salud que se encuentran alrededor del mundo. Tenemos embajadores de sueño en Europa, en Asia, en África, en Oceanía y en las Américas. Y la misión de esta asamblea básicamente es brindar una plataforma para que los profesionales de la medicina del sueño pues estén conectados, intercambien ideas, experiencias, culturas y de alguna manera aprendan de sus colegas a nivel global. Antes de hacer la introducción de los ponentes que tenemos para hoy, pues quisiera recordarles que el audio está silenciado y la cámara de ustedes está apagada. Así que pues les invitamos si quieren interactuar para que envíen sus preguntas sobre el tema que vamos a desarrollar o dirigidas directamente a los ponentes a través de la sección de preguntas que ustedes encuentran en la parte inferior del visor de Zoom. Las preguntas pues las vamos a ir colectando y serán respondidas al final de la presentación. El seminario está siendo grabado y pues esperamos compartirlo con todas las personas que se registraron en el futuro. Adicionalmente, también tengo el placer de presentar a mi compañero de la Asamblea, que además también es embajador para Latinoamérica y recientemente ha sido delegado como el presidente de la Asociación Latinoamericana del Sueño, el doctor Claudio Cárdenas, que pues a continuación le cedo la palabra. Muchas gracias, Alain, y muchas gracias a todos los que están presentes. Mi nombre es Claudio Cárdenas, yo soy neurólogo clínico de medicina del sueño y también embajador de la Asamblea Internacional. Para hoy tenemos un panel maravilloso de ponentes y bueno, quiero presentarles a ambos. Está el doctor Juan Esteban Cote, que es médico cirujano, especialización en neuropediatría por la Universidad Militar Nueva Granada, Colombia, y posee una maestría en ciencias en medicina del sueño por la Universidad de Oxford. Cuenta con una amplia experiencia clínica, académica y de investigación en neurodesarrollo y medicina del sueño pediátrica, en proyectos internacionales centrados en la salud escolar y el bienestar de los adolescentes. Nuestro segundo ponente es la doctora Karen Josefina Parejo. Ella es neuróloga clínica, especialista en medicina del sueño, con una formación internacional en la Universidad de Stanford y acreditaciones profesionales en Colombia y en España. Cabe destacar de que
ha sido presidenta, es la past president inmediata de la Asociación Latinoamericana de Sueño con trayectoria de liderazgo en ACMES y en la Federación Latinoamericana de Sueño y actualmente se desempeña como directora del Laboratorio de Sueño en la Fundación Clínica Shayo, donde lidera investigaciones clínicas, programas de certificación diagnóstica que han sido pioneros en Latinoamérica e iniciativas de educación médica a lo largo de toda nuestra región. De verdad, muchísimas gracias a ambos por acompañarnos. Doctor Cote, le cedo la palabra. Buenas tardes a todos y muchas gracias por la invitación. Claudio, si dejas de compartir la pantalla, porfa, y yo comparto la mía. Gracias. Muy bien. Bien, entonces, nuevamente gracias a todos por la presencia en esto y a la Academia Americana por esta oportunidad como de expansión hacia Latinoamérica, el continente. Em, Y yo les voy a hablar sobre el impacto de retrasar la hora de inicio escolar y quizás se den cuenta que el problema puede ser más dramático de lo que uno ve en la literatura, porque uno busca y se basa en literatura básicamente de los Estados Unidos, de algunos países de Europa, y muy poco tenemos de Latinoamérica en este tema. Así que siempre piensen que esto podría ser un poco más grande de lo que ustedes están viendo en esta presentación. Entonces, inicio con la introducción, veremos unos conceptos básicos de cronotipo, después hablaré sobre el impacto de retrasar el horario escolar, después hablaremos de las limitaciones que tenemos para implementar ese retraso del horario escolar y las conclusiones. Los objetivos que he planteado para esta presentación es conocer por qué el horario escolar actual es un problema. Lo segundo es analizar la evidencia sobre los efectos del sueño insuficiente en niños y adolescentes, examinar los beneficios de retrasar el horario de inicio escolar puntualmente en los adolescentes e identificar las barreras eh, y preocupaciones más comunes asociadas a esta implementación. Entonces, el primer tema que quiero tocar es el punto medio de sueño. Y para simplificarlo un poco, miremos en esta gráfica, acá en el eje X lo que tenemos es la hora local. Alguien se acuesta a medianoche, pero se queda dormido a la 1 de la mañana y esa persona se levanta a las 9:30 de la mañana. Es decir, si durmió 8 horas y media 4 horas y media después de 4 horas y cuarto después de la 1 de la mañana, su punto medio de sueño es las cinco pasaditas, pues. Y claro, el punto medio de sueño es muy importante porque con eso podemos determinar la preferencia circadiana. Existen algunas fórmulas como para corregir ese tiempo extra que se duermen los fines de semana y más o menos tener un aproximado del punto medio de sueño en días libres. Em, y eso se ha correlacionado con el pico de inicio o el punto de inicio de la melatonina y es bastante cercano a la preferencia circadiana de cada individuo. Eso sigue una campana de Bell, una desviación estándar, como cualquier dato, pues, y en eso tenemos una gran variabilidad donde tenemos la gran mayoría de gente agrupada en la mitad y tenemos gente extremo cuando se acuestan muy temprano, alondras, les llamamos en cronotipo, y a quienes se acuestan más tarde o son trasnochadores y se levantan más tarde, cuyo punto medio de sueño está después de las 5 de la mañana, les llamamos búhos, pero la gran mayoría se ubica en ese intermedio. Y esto es muy importante porque se han hecho estudios globales. El equipo de Till Honenberg en Múnich ha hecho estudios muy grandes y ha visto que más o menos de forma global se ve que ese punto de medio de sueño, acá en el eje Y tenemos el cronotipo y lo expresan en hora local, y en el eje
X tenemos la edad y vemos cómo a medida que aumenta la edad en esta adolescencia y adultez temprana, ese punto medio de sueño es mayor. Quiere decir que el cronotipo tiende más a ser como el de un búho y posterior, de hecho es un marcador como de la adolescencia, juventud y posteriormente empieza a disminuir en el tiempo y volvemos a tener el cronotipo como cuando éramos bebés. Eso es como la norma, lo más frecuente en el planeta. Y resulta que a esta edad tenemos un gran problema y les voy a hablar específicamente de Colombia. En mi país, los colegios públicos inician clases entre las 6:15 o 6 de la mañana y 6:45 de la mañana. Entonces, esto no es algo como tan específico de Colombia, que creo que en el planeta no conozco uno que sea peor ese horario de inicio, pero sé que en Latinoamérica muchos colegios, en Chile, en Ecuador, muchos colegios inician a las 7 de la mañana normalmente. Entonces, si lo comparamos con la problemática que veían en Estados Unidos cuando iniciaban clases 7:30, 8 de la mañana, o en el Reino Unido que iniciaban clases a las 8:30, 9 de la mañana y retrasaron los horarios, pues imagínense cómo qué puede estar pasando acá. Entonces, el problema es que cuando ponemos un horario escolar tan temprano como el que tenemos acá en Colombia, eh, acá tenemos un ejemplo de sueño, pues digamos normal, o el de un adulto un poco más que un adulto en la mitad de su vida, digamos, que se acuesta un poquito después de las 11 de la noche y se levanta después pues, hacia las 6 de la mañana. Pero tenemos el caso típico del adolescente, donde en vacaciones, por ejemplo, se pueden acostar a la 1 de la mañana y normalmente se levantarían después de 10 de la mañana. Eso es algo súper frecuente. Pero ¿qué pasa por la presión social que tenemos con estos horarios escolares? Pues que naturalmente, por su cronotipo, su relojito biológico les dice, ve a la cama a la 1 de la mañana, pero en el punto medio de sueño casi justamente tienen que levantarse. ¿Cuál es el efecto de eso? Pues obviamente una somnolencia matutina eh, y muchas otras cosas más que veremos adelante. ¿Qué pasa si un niño no duerme lo suficiente? Y acá lo que estamos condicionando por el manual de trastornos de sueño es un trastorno, un síndrome de sueño insuficiente crónico. Tenemos muchas áreas que se pueden afectar. Por ejemplo, hay estudios de diferente diseño, estudios longitudinales, también cross-sectional, que muestran que en cuanto a rendimiento académico, el disminuir el tiempo de sueño se asocia a largo plazo a tener un peor rendimiento académico, por ejemplo, en notas. También han visto en áreas cognitivas, por ejemplo, que altera la memoria episódica, de trabajo, declarativa. También tenemos efectos en la salud física. Dos ejemplos. Incrementa el riesgo de obesidad e incrementa el riesgo cardiovascular y esto está a un nivel metanalítico descrito. Y en cuanto a salud mental, que quizá es de las cosas más trascendentales que vamos a tener en el síndrome de sueño insuficiente crónico del niño adolescente, es que altera el ánimo e incrementa trastornos afectivos, incrementa conductas de riesgo, por ejemplo, el consumo de alcohol, de drogas, conductas violentas, incidentes en transporte. Y esto se puede traducir en implicaciones sistémicas, por ejemplo, y lo veremos más adelante, cómo la implicación, el incremento de alteraciones en la forma en cómo conducen puede llevar a implicaciones sistémicas, son vidas, ¿no? Al volante. También incrementa las conductas suicidas y, súper importante, el estrés parental. Esto también está descrito a nivel metaanalítico. ¿Cómo podríamos intervenir entonces para mejorar ese sueño insuficiente crónico que se tiene? Entonces, tenemos dos formas de intervenir. Una es a nivel individual. A nivel individual uno habla de intervenciones cronoterapéuticas, eh, pueden ser conductuales, también podemos hacer intervenciones con melatonina de forma
que podamos modificar, intentar modificar los horarios. Pero en este momento me centraré en las implicaciones que podría tener una intervención sistémica, por ejemplo, de políticas públicas en el retraso del horario escolar. Entonces, ¿qué ha mostrado los estudios? Y acá nuevamente hago hincapié en esto, me baso en lo que han hecho en en algunos estados de los Estados Unidos de América, lo han hecho en Italia, lo han hecho en Reino Unido. En varios países han retrasado un horario desde las 7:30 de la mañana u 8, y la intervención es incrementar 1 hora a 1 hora y media. Esa ha sido la variabilidad de la intervención, pero partiendo desde ahí, no partiendo como en Colombia que iniciamos tan temprano, ¿no? Entonces, hemos visto muchos beneficios pese a todas las limitaciones que pueda tener cualquier tipo de diseño de estudio que ustedes se imaginen. En cuanto a la duración del sueño, hemos visto que se incrementa la duración del sueño, sencillo. Y cuál es la cosa, que la mayoría de estudio confía mucho en el autorreporte. Entonces, claro, dirán, no hay objetivos ni grupos. Eh, Disminuye el ausentismo escolar y eso es súper importante porque el abandono escolar y las llegadas tarde son indicadores de todo un sistema educativo que está fallando y en últimas, a largo plazo, se traduce en una sociedad menos educada y menos productiva. Entonces, claro, los estudios pueden tener alto riesgo de selección, que cuando hacen cuasi ensayos los estudiantes puedan escoger qué prefieren hacer. Bueno, el hecho es que puede haber limitaciones de las que ustedes quieran en salud mental, también incrementa el ánimo, el bienestar socioemocional, en el sueño de los padres, que es algo súper esencial porque el sueño malo de los niños es el sueño malo de los papás, incrementa el tiempo y la suficiencia del sueño. Entonces, pese a todas las limitaciones, como que todos los estudios de diferente diseño como que parecen confluir en que beneficia en diferentes áreas físicas, mentales, a los papás, el retrasar el horario escolar. Ahora, uno quisiera ver un ensayo clínico para evaluar la eficacia y decir, efectivamente, todo lo que vemos en la mejoría se lo podemos atribuir a la intervención. Y fue lo que intentaron hacer en el Teen Sleep de la Universidad de Oxford. Intentaron hacer un estudio en el que iban a aleatorizar ciertos colegios y hubo demasiada resistencia. De hecho, la conclusión, y pueden ver este paper, es que fue tanta la dificultad que definitivamente en UK dijeron, no, no es posible hacerlo. Hubo resistencia porque no querían que se aleatorizara la intervención, como a unos colegios sí, a unos no. Y entonces como que la mayoría hubiera preferido no hacerlo por el temor y esa incertidumbre pues los asustaba, preocupaciones por el impacto en el rendimiento académico y también en el rendimiento y participación en actividades extracurriculares. Hubo preocupaciones por dificultades logísticas, por ejemplo, cómo van a coordinar el transporte, cómo van a coordinar los padres que trabajan a cierto horario cuando ponemos el horario en otro, el horario escolar ahí cruzado y la vida pues estaba como ya sincronizada de cierta forma. Y también preocupaciones porque piensan que se van a incrementar los costos cuando hacen esta intervención. Así que la conclusión es que es muy difícil hacer un ensayo clínico. Sin embargo, pues les recomiendo ver estudios de Lisa Meltzer en esto, por ejemplo. Es uno de los grandes ejemplos, pero este estudio, que es muy interesante, lo que hacen es ver no como un ensayo clínico, sino de una forma natural. Vamos a ver qué pasa en un estado donde en ciertos condados, esto fue en Colorado, en ciertos condados van a hacer la intervención de forma paulatina. Entonces primero hubo una intervención en Arafo, en retrasar el horario escolar 70 minutos, y Adams y Douglas funcionaron como controles porque aún no habían hecho esa intervención. Entonces, de una forma natural podemos ver qué pasa y puntualmente lo que vieron fue en accidentalidad. Entonces, lo que se dieron cuenta acá a la izquierda
podemos ver en las barras verdes el porcentaje de frecuencia de conducción con somnolencia que se reportó eh, y una diferencia significativa cuando evaluaron ese porcentaje antes de la intervención y después de la intervención. Súper importante que 2 años después de la intervención esa significancia siguió siendo relevante. Y finalmente, cuando comparamos en Arafo, que fue donde se hizo eh, esa intervención, con los accidentes de tránsito, por la tasa de accidentalidad de tránsito, vemos que al hacer la intervención hay una diferencia significativa y por supuesto Adams y Douglas que no hicieron esa intervención, la accidentalidad fue mayor. Y quizá miren acá en Douglas que eso es algo que se ve en el tiempo, como que si no se hace esta intervención, es posible que haya un incremento incluso de esa accidentalidad. Entonces hay unas barreras y soluciones eh, de retrasar, la intervención de retrasar el horario escolar. Por ejemplo, uno de los problemas que se mencionó y también lo decían en el trial que intentaron hacer en Reino Unido es la logística del transporte. Lo que dicen es, el cambio en esos horarios escolares complica el transporte, complica las actividades extracurriculares, los horarios, la logística, ¿no? Y hay estudios muy interesantes este fue un estudio del grupo de PERT-CISMAS en 2019 que lo publicaron en Proceedings de la Academia de New York Science y muestran que a través de herramientas, ya hace bastantes años, ¿no? Herramientas de medio inteligencia artificial, digamos, usar un Waze, pero pues realizado con otros objetivos, pueden optimizar el transporte público, el transporte, perdón, escolar. Y eso ahorrar muchísimo tiempo, a su vez ahorrar tiempo en un bus es ahorrar tiempo de los niños, es ahorrar gastos en gasolina, por ejemplo. Y eso fue lo que vieron en ese estudio de Pinas. Em, Impacto en las actividades extracurriculares es otra de las preocupaciones y lo que dicen es, si empezamos más tardíamente, quizá interfiera con los deportes que hacen en las tardes. Y no, también hay estudios que muestran que no hay una evidencia que haya una menor participación, simplemente se hace una reprogramación y siempre en los deportistas, por ejemplo, olímpicos o de élite en Estados Unidos se hace una adaptación del currículo, así que esa flexibilidad se puede tener siempre. Resistencia de todo el mundo, entonces la comunidad, todos, los papás, los profes, todos se pueden oponer por todas las rutinas que ya están establecidas, pero la solución es educación, la solución es contarles los posibles beneficios que hemos encontrado a lo largo de todos los estudios a lo largo del planeta y, y creo que eso haría más fácil o haría más flexible la mente de quienes se han opuesto a esto. Y finalmente los costos. También hay eh, preocupación porque este cambio horario pueda generar costos adicionales, pero como les mencionaba, modelos, por ejemplo, de esa inteligencia artificial para optimizar el transporte podría ahorrarle muchísimo dinero a platas públicas del Estado. Entonces, ¿qué ha pasado en Colombia? Un senador del Partido Liberal en 2024 hizo una propuesta que se llama Estudios sin madrugones. De hecho, esa es como la ley, el título comercial es Estudiar sin madrugón en Colombia. Y la intervención que se busca, esto fue algo en lo que alguna vez se participó, pidieron una asesoría, pero el retraso hasta el momento es empezar a las 7 de la mañana. Esa es la intervención que se está planteando en Colombia. Están empezando a las 6, 6:15, pues por lo menos no más tarde de las 7 de la mañana. No más temprano, perdón, que de las 7 de la mañana. Aún se encuentra en discusión porque, por supuesto, la dificultad es la implementación como política pública en un país como Colombia, donde las jornadas son súper extensas, donde
No solamente los niños madrugan a esa hora, sino que sus papás madrugan antes, los dejan en el colegio, tienen que ir a trabajar y vuelven a las 7 u 8 de la noche. Entonces es bastante complicada la problemática en países con complejidades como la nuestra. Pero la pregunta es, ¿será suficiente pasar de las 6 de la mañana a las 7 de la mañana? ¿Es suficiente pasar de 7 a 8 y media, como lo hicieron en Estados Unidos? ¿Cuánto debe retrasarse? Entonces, el tamaño del efecto en todo esto que hemos visto en salud mental, en salud física, como que empiezan a preguntarse en los países que ya lo han hecho, ¿será que retrasamos otro poquito? Y de hecho, en Reino Unido y en Estados Unidos han hecho unos ensayos donde intentan incrementarlo a después de las 10 de la mañana, ¿no? Em, ¿Qué hacer cuando con el resto del país que inicia el día entre 3 y 5 de la mañana? Si ustedes ven los indicadores económicos de la OCDE que recoge la información de muchos países, se dan cuenta que Colombia tiene en relación de el tiempo que se elabora con la productividad es la más baja. Es decir, somos muy poco productivos, pero quizás sea también porque estos horarios no estén teniendo en cuenta ni el cronotipo de nuestros adolescentes, pero tampoco el cronotipo y el rendimiento en el que, o la vida útil, la atención de las personas sigue vigente en un día. Eh, entonces, los colegios privados en Colombia también han optado por retrasar voluntariamente su horario. Ha sido muy difícil también. De hecho, uno de los colegios, un colegio que se llama el Marymount, eh, que se acaba de unir con otros, entre otros, el campestre que es de varones, retrasaron el año antepasado su horario escolar a las 8:30. Y lo que se dieron cuenta es que por estas logísticas tuvieron que dejar las dos opciones. Ok, tráelas a las 7 de la mañana, pero el que quiera llega a las 8:30 de la mañana. Y lo interesante es que en las revistas, por ejemplo, Semana, que fue la que publicó pero también en El Tiempo, nunca tocaron nada de lo que yo les mostré en salud física, salud mental, nunca mencionaron nada de su salud. Lo que mencionaban era llegar un poco más tarde para poder hacer otras actividades. No, eso es desinformación y creo que nos falta a nosotros desde el área médica informar muchísimo más a la sociedad de por qué es importante que esto empiece a pensarse, empiece a discutirse en el Congreso, así posiblemente no sea una gran solución. Como conclusiones, entonces existe un desfase entre la preferencia circadiana de los estudiantes de secundaria y su horario escolar. Retrasar el inicio escolar beneficia el sueño, el rendimiento, la salud física y mental de los adolescentes y también de sus padres. Existen desafíos logísticos y económicos, pero creo que se puede trabajar en ellos. Hace falta como intervención de muchas personas dedicadas a política pública y también a quienes recibirán esta intervención, papás y todos, estar involucrados en esto y solucionar los problemas que se presenten. Y finalmente, las posibles ventajas en salud pública y en educación justifican considerar ese retraso del inicio escolar como una medida basada en evidencia y orientada al bienestar infantil. Muchas gracias por su atención. Y estaré pendiente de preguntas si tiene el público. Seguro. Muchísimas gracias, doctor Cote. Les recordamos que tenemos un chat para las preguntas y las respuestas, pero también se pueden tomar algunas preguntas en vivo, se le preguntan a los expositores, pero ahorita vamos a pasar a la siguiente conferencia y vamos a dejar las preguntas para el final, ¿ok? A Perfecto. continuación nos acompaña la doctora Parejo. Ya, doctora Parejo, no sé si puede compartirnos ya su presentación
Muchísimas gracias, doctor Cote. Quede con nosotros pendientes para ver qué preguntas, por lo menos yo tengo varias, podemos hacer por el tema tan interesante. Doctora Karen. Eh, Bueno, buenas tardes. Es un honor para mí participar en este primer webinar de la Academia Americana de Medicina de Sueño en Español y espero que no sea el último para nuestra región. Hoy quiero empezar, no voy a empezar hablando de sueños, sino de liderazgo. Estamos viviendo un momento histórico para las mujeres, más mujeres liderando en todos los ámbitos, mujeres que toman decisiones, que sostienen sistemas, que lideran equipos y que lo hacen muchas veces durmiendo mal. Yo quiero invitarlos a reflexionar sobre algo que rara vez se discute en el liderazgo, pero que lo determina profundamente, y es el sueño. Em, pero hay una, una realidad incómoda y es que las mujeres estamos liderando más, pero durmiendo peor. Y esto no es solamente un tema de bienestar, es un tema de salud y de equidad. Entonces, la pregunta realmente es, ¿estamos realmente durmiendo menos? Y si es así, ¿por qué estamos durmiendo menos? ¿Qué pasa con el liderazgo cuando falla el sueño? Porque el sueño no es solamente un proceso biológico, es una herramienta cognitiva, emocional y estratégica. Y en las mujeres además es profundamente desigual. Entonces, la evidencia es consistente hoy en día. Sabemos que las mujeres tenemos más insomnio, más fatiga, más fragmentación de sueño y en realidad esto no tiene una sola causa. El sueño en la mujer es realmente variable y cambia a través de la vida. Es profundamente dinámico y en las mujeres está modulado por las hormonas sexuales femeninas, principalmente por los estrógenos y la progesterona. Estas hormonas afectan directamente la arquitectura del sueño, incluyendo el sueño REM, el sueño no REM, la estabilidad de sueño y lo más importante es que esto cambia a lo largo de la vida de una mujer. Sabemos que durante el ciclo menstrual, especialmente en la adolescencia, el sueño es muy irregular, que se baja el rendimiento de las mujeres, hay muchas más alteraciones del ánimo, que durante el embarazo aumenta la fragmentación de sueño, disminuye la duración de sueño, aumentan los trastornos de sueño, algunos trastornos de sueño en los diferentes trimestres del embarazo y que en la menopausia nuevamente aumenta la prevalencia de insomnio, aumenta la frecuencia de los despertares que muchas veces están relacionados con los síntomas vasomotores de la menopausia. De manera que en la mujer este no es un sistema estático, es una transición constante. Sin embargo, si esto fuera biología, solamente biología sería muy fácil de resolver, pero la verdad es que la biología no explica todo esto. En la mujer, las alteraciones de sueño tienen una interacción entre la biología y el entorno, y es el resultado de tres dimensiones que interactúan constantemente. La interacción, la biológica, la conductual y la estructural. Ya desde hace siglos o más o menos 400 años Shakespeare lo intuía y con esta frase de Henry Ford en la parte 4, Shakespeare decía, no tiene preocupaciones ni pensamientos que ocupen la mente de los hombres, por eso duermes tan profundamente. Y Shakespeare nos estaba hablando ya de la hiperactivación. Esto en Latinoamérica es increíblemente más evidente. Las mujeres en Latinoamérica
tienen una doble jornada, que es la jornada que tiene que ver con el trabajo remunerado y con la carga en la casa no remunerada. Entonces, el trabajo doméstico, ser cuidadoras, tiene un impacto importante en la duración del sueño en las mujeres, menos horas, peor calidad de sueño y menor priorización del sueño. En varios estudios se ha visto que el impacto de la privación de sueño en las mujeres es mucho más importante que en los hombres, que afecta el rendimiento laboral, afecta el liderazgo, y el problema no es solamente cuánto trabajan las mujeres, sino que el sueño no está protegido y para muchas mujeres el sueño no es una prioridad, es un sacrificio. El siguiente elemento, como hablábamos de Shakespeare anteriormente, es la hiperactivación crónica. El insomnio en las mujeres líderes no es solamente falta de sueño. La activación persistente del eje hipotálamo hipoficiario adrenal genera un estado de hiperalerta permanente que perpetúa el insomnio. Y esto, por supuesto, impacta directamente la atención, la memoria y la toma de decisiones. ¿Y esto qué es? Liderazgo. Este es un estudio hecho con más de 500, casi 500.000 personas del Biobank de la UK, en la cual la mayoría de los participantes eran mujeres, y lo que se vio es que tanto la atención como la memoria, como la capacidad de razonamiento estaba impactado por la duración de horas de sueño. Aquí vemos que alrededor de 7 horas es el tiempo óptimo de sueño y es el punto óptimo, y con una duración de sueño menor o mayor se impactan las funciones cognitivas en este grupo de personas. Es decir, dormir poco o dormir demasiado afecta negativamente el rendimiento cerebral. Decir dormir mal es liderar peor. Hay un estudio de la Universidad de Duke que revela que las mujeres somos más propensas a padecer de insomnio y de trastornos de sueño relacionados con estrés, lo que afecta su inteligencia emocional y además la capacidad de gestionar equipos de manera efectiva. En estos estudios de población y de negocios, lo que vemos es que la falta de sueño reduce la capacidad para la toma de decisiones estratégicas, que afecta el juicio, que afecta la creatividad, y además aumenta el riesgo de burnout o síndrome de agotamiento. Es decir, más cansancio no solamente o menor calidad de sueño no solamente agota, sino que quema el cerebro. Entonces, el liderazgo efectivo depende de que una persona duerma mejor. ¿Qué pasa cuando los líderes duermen mal? Toman peores decisiones estratégicas, tienen mayor reactividad emocional, están más cansados, y esto es especialmente importante en las mujeres, porque las mujeres tenemos un mayor riesgo por la doble carga en el trabajo, y hay estudios que muestran que las mujeres tienen hasta un 37% más de riesgo de síndrome de agotamiento o de burnout, que no solamente disminuye el desempeño, sino la sostenibilidad del liderazgo. Hay otro problema importante y que no es menos importante, que es el subdiagnóstico. Muchas mujeres líderes están funcionando en alto nivel, pero con trastornos de sueño no diagnosticados. Por ejemplo, este es el caso típico de una mujer de 42 años, ejecutiva, con alto desempeño, pero con insomnio, fatiga y exhausta. Sabemos que, por ejemplo, hay sesgos de diagnóstico. Por ejemplo, la apnea de sueño
es una enfermedad subdiagnosticada en las mujeres. En las mujeres la apnea de sueño se presenta más con insomnio que con somnolencia excesiva y esto puede ser un sesgo en el diagnóstico, de manera que tanto los factores biológicos como el contexto del trabajo y los sistemas de salud interfieren en estos problemas. ¿Qué soluciones tenemos? Las soluciones deben ser duales, soluciones individuales y soluciones organizacionales. A estas mujeres les debemos ofrecer, por supuesto, terapia cognitiva conductual para insomnio, tratamientos de cronobiología, estudios hormonales y, por supuesto, debe haber una intervención organizacional y del trabajo. Debe haber una cultura del trabajo que priorice el sueño en las mujeres, ya que sabemos que no es que es una opción, ¿no? Las mujeres requieren una cultura especial porque son mujeres que toman decisiones y que esto al final del día, que el final del día en realidad es el inicio del rendimiento del día siguiente. Debe haber políticas laborales que reconozcan las diferencias. En el contexto de la vida de una mujer, los cambios hormonales, el embarazo, la menopausia y el sueño adecuado es esencial para el bienestar y para el desempeño de las mujeres líderes. Entonces, el sueño es un recurso estratégico, no es una opción. Y celebramos, el cerebro funciona mejor en buenas condiciones para tomar mejores decisiones. Y no necesitamos, y necesitamos que si queremos tener más mujeres líderes o más mujeres que lideren, tenemos que tener mujeres que duerman mejor. Porque, como les digo, el sueño no es solamente el final del día, es el inicio del rendimiento del día siguiente. El sueño adecuado es esencial para el bienestar, para el desempeño, para la mejor toma de decisiones, para mejorar la creatividad, la resiliencia ante el estrés, para liderar grupos. Además, priorizar el descanso en las mujeres ayuda a promover una cultura saludable de liderazgo empoderador para las mujeres en todos los ámbitos profesionales. Entonces, así como para los niños, como nos mostró el doctor Cote, dormir mejor mejora su rendimiento escolar, pero es para las mujeres que estamos en situaciones de liderazgo, en condiciones de liderazgo, dormir mejor debe ser una prioridad y no un lujo. Estas son las referencias seleccionadas que aquí se las dejo y no me puedo ir sin antes invitarlos a nuestro próximo Congreso Latinoamericano de Sueño, que será 100% virtual y tenemos las inscripciones abiertas en nuestra página web www.congreso.alasweb.com. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Karen. Muchísimas gracias por su presentación. Eh, y bueno, gracias también porque el tiempo ha sido perfecto. ¿Ya quité la presentación? Sí. Si hay alguna pregunta, por supuesto, estamos dispuestos a contestarlas. Ujú. Bueno, en este momento entonces procederemos a abrir el espacio para preguntas de nuestros asistentes. Les animamos a enviar sus preguntas sobre estos temas para los ponentes a través de la sección de preguntas y respuestas, la sección del Q&A de aquí de la plataforma Zoom. Mientras algunas personas se animan en preguntar, me llamó mucho la atención, doctor Cote, que usted dice que en Colombia retrasaron el horario de 6 a 7 y yo me impacto porque 6 es como súper temprano, o sea, para nosotros ya es temprano, en Venezuela 7. Yo me estoy enterando cuál es el motivo de que los niños entren al colegio allá en Colombia a las 6 de la mañana. Tiene que ver con el traslado, el transporte público, estoy sorprendido. Sí,
No, es impresionante. La verdad es que yo no me canso de impresionarme. em, y el motivo, yo creo que como muchas cosas son tradición en nuestro país latinoamericano, donde de pronto el trabajo, las jornadas laborales son tan prolongadas, las distancias son tan largas, de pronto no en las ciudades, pero sí en zonas más rurales el terreno es tan difícil que para llegar al trabajo todo empezó como dejando a los niños temprano. Pero, pues claro, uno dice, pero ¿por qué pasa aquí, y no en el resto del planeta? Bueno, no sé, la verdad es que me parece todavía muy difícil de creer y de explicar que un niño empiece a las 6 de la mañana, 6:15 de la mañana, clases. No hemos retrasado a las 7, ¿no? Eso aún está en discusiones en las comisiones que se encargan de eso. Aún, digamos que ya pasó, pero la reglamentación y la implementación es lo demorado acá y eso aún falta. Así que no hemos llegado a las 7 de la mañana en los colegios públicos aún. No sé por qué. Sí, bueno, porque si es entrar a las 6 de la mañana, estamos hablando de que en una ciudad con mucho tránsito sería levantarse que 4:30, salir a las 5, 5:15 de la mañana. Exactamente, muchos niños se levantan a las 4, hay quienes se levantan un poco antes. Sí. Y es- Tenemos algunas preguntas en el Q&A, en el chat. No sé si, doctora Laín, las lee usted o tengo una pregunta aquí por la doctora Karen, me imagino. Dice, ¿qué se debe hacer para manejar mejor el insomnio combinado con la menopausia y los problemas de peso? Pregunta Xiomara Alvarenga. Pues primero, el insomnio en la menopausia está muy relacionado con la falta, por supuesto, de las hormonas sexuales femeninas o con la caída de los niveles de hormonas sexuales femeninas y en las mujeres que no tienen ningún riesgo de cáncer o algún otro riesgo biológico con la suplencia hormonal. La suplencia hormonal, por supuesto, es la mejor opción. Em, el aumento de peso pues también está relacionado con menopausia, pero también está relacionado con el aumento de otras enfermedades en la época perimenopáusica como la apnea obstructiva de sueño. Muchas mujeres que empiezan a tener hipertensión arterial, resistencia a la insulina y sobrepeso pueden tener una apnea de sueño no diagnosticada. Entonces, como les digo, hay un sesgo en el diagnóstico de apnea de sueño en las mujeres porque los síntomas no son iguales, son más sutiles y es una enfermedad que pasa subdiagnosticada. Entonces puede ser en el aumento de peso que las mujeres estén cursando con otro tipo de enfermedades que hay que estudiar. Entonces, lo primero, por supuesto, la suplencia hormonal en los casos en los que se pueda. La terapia cognitiva conductual siempre es el pilar de tratamiento en el insomnio en todas las personas. Y pues habría que estudiar la posibilidad de que esa mujer esté teniendo otras alteraciones de sueño que estén promoviendo su trastorno de sueño. No te digo, Muchísimas Cara. gracias. Sí, no, muchísimas gracias. Pensé que estaba en mute. Bueno, creo que el doctor Cote respondió escribiendo esto, pero bueno, bueno, sí, de hecho no estoy observando ya. Comentan Iván Herrero, bueno, muy buena charla eh, y estamos esperando algunas otras preguntas. El doctor Cote, es que se me borró la pregunta por la respuesta. ¿Qué No, preguntaba ese asistente? la Eh, si lo Blanca, puede decir en voz alta, pues de repente otros están interesados. sí, la doctora Blanca Rodríguez es la presidenta de la Asociación Colombiana de Neurología Pediátrica. Ella, pues, primero agradecida por el espacio y segundo, busca o quisiera o lo que preguntaba era cómo podemos hacer que este tipo de intervenciones no solo sea en cuanto para los adolescentes o para los médicos,
sino que se llegue a todos los niveles, ¿no? Las primigestantes, las madres adolescentes, los lactantes, etcétera. Y bueno, yo creo que para eso es que se han creado estas sociedades. Yo creo que el principio de todas las sociedades existentes en medicina del sueño puntualmente buscan que toda la inteligencia desde diferentes modalidades se agrupe y tratemos de solucionar y de llegar a la población a intervenir, a mejorar la salud en diferentes áreas, ¿no? Creo que es el principio de por qué se crean estas, o uno de los principios por los que se crean estas sociedades. Vale, muchísimas gracias. Eh, Aquí pregunta Ana Karina Velasco. Dice, "Ay, están llegando bastantes preguntas, qué bueno, muchas gracias. ¿Existe relación entre el poco tiempo de sueño de las mujeres y su éxito laboral y el de su pareja sentimental?" Estoy leyendo exactamente lo que pregunta en el chat. No, definitivamente el tiempo de sueño, como les decía, hay un tiempo óptimo de sueño en los adultos en edad productiva y es alrededor de 7 horas de sueño y lo que se ha visto en que es que menos de 6 horas o más de 9 horas empeora tanto el rendimiento cognitivo como el riesgo cardiovascular, que eso también lo sabemos desde hace tiempo, el riesgo en U de las enfermedades cardiovasculares relacionadas con el tiempo total de sueño. Entonces, una mujer que duerme bien, las parejas usualmente duermen coordinadamente y tienen más o menos los mismos horarios. Entonces, si las parejas tienen los mismos horarios, probablemente el éxito laboral y el éxito de la relación va a ser mayor que cuando son muy diferentes en horarios. Yo recibo los casos de muchas mujeres que las mujeres tienden a dormir más temprano, a despertarse más temprano, los señores a dormirse más tarde, a despertarse más tarde, y entonces los señores no las dejan dormir porque tienen el televisor hasta altas horas de la noche, etcétera, etcétera. Ellas se tienen que levantar temprano de todas maneras para labores del hogar, lo que llamamos la doble jornada, que no está remunerada, pero que es una obligación prácticamente para muchas mujeres en el mundo y esto afecta completamente el desempeño, el estado emocional de las mujeres y la relación de pareja. Entonces, el tiempo de sueño, la coordinación de las parejas es muy importante y muy significativa en estos ámbitos. Vale, muchísimas gracias, doctora. Hay una pregunta de la doctora Natalia Colorado para el doctor Cote y dice, considerando la evidencia que respalda el retraso del inicio escolar en adolescentes, ¿qué estrategias lideradas desde salud y educación permitirían una implementación real y viable, progresiva y contextualizada en nuestros sistemas? ¿Es factible un modelo escalonado? ¿Se puede iniciar con los adolescentes? Gracias, excelentes temas. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Y sí, yo pienso y como se ha implementado en los países que han tomado la decisión en políticas públicas, siempre es empezar gradualmente. Entonces, el modelo escalonado es, pienso yo, lo más factible. Siempre se ha hecho como unas transiciones que son progresivas y siempre se parte de la educación a todo nivel, se parte de educación a la sociedad, de educación de por qué se hace, y se empieza con proyectos piloto. Por ejemplo, uno podría partir por pueblos donde tienen horarios muy tempranos, pero es poquita la población, y implementar como la política pública de ver cómo se modifica. Por ejemplo, el horario laboral de quienes tenían que entregar al niño a esa hora, irse a trabajar y después regresar por los niños, etcétera. Entonces, sí, yo pienso que primero tiene que ser escalonado, segundo tiene que ser con proyectos piloto como muy pequeño, de pequeño a más siempre. Y quizá otra estrategia sea, bueno, participando nosotros y teniendo indicadores pre y post después de la intervención sería maravilloso como el ejemplo que les mostré la doctora Melzer. Tener indicadores que muestren que esos pilotos sirven para algo y ya, pero sí, pienso que se empieza por chiquito, por algo pequeño.
Muchísimas gracias. Y ya tenemos la última pregunta, que bueno, creo que es eh, una pregunta que me gustaría hacerle a ambos expositores, porque es algo que se pregunta constantemente tanto para adultos como para niños, y es sobre los famosos suplementos, ¿no? Ahorita preguntan mucho por el magnesio. No sé si algunas familias están comenzando a intentar corregir parte de los problemas del sueño de los niños con magnesio, desconozco. Pero bueno, magnesio, melatonina, sueño, son las preguntas que casi nunca abandonan nuestros webinars. Entonces, ¿podría la doctora Karen hablarnos al respecto y el doctor Cote también comentarnos de cuáles son sus experiencias y qué deberíamos hacer? Hay tres tipos de magnesio en el mercado: el citrato, el glicinato y el treonato de magnesio. Lo que se promociona es que el citrato de magnesio sirva para problemas digestivos, el glicinato para ansiedad y relajación muscular y el treonato para la memoria. Eso es lo que promocionan los estudios. Sin embargo, todavía no hay estudios de evidencia científica con respecto al insomnio. Yo sé que la gente usa ashwagandha, magnesio, valeriana pasiflora y demás, pero no hay ninguna evidencia fuerte que los posicione frente al tratamiento del insomnio. Parece anecdóticamente que en algunas personas, digamos, pueden bajar la ansiedad y generar relajación muscular. Digamos, cuando hay un poco alguna evidencia, pues en la medicina no tradicional del magnesio en tratamiento para dolor y relajación muscular, y eventualmente si uno controla el dolor, relaja y baja la ansiedad, pues va a contribuir al sueño, pero como evidencia científica en el tratamiento del insomnio no conozco. Doctor Cote, con respecto a los niños, adolescentes y demás. Sí, los suplementos los han usado y puntualmente el magnesio para problemas de sueño, que para hiperactividad y déficit de atención. Lo han propuesto pero que está la doctora Lourdes presente en Piernas Inquietas, pero la verdad es que todos los estudios que uno ve son de muy baja calidad en cuanto a atribuir cualquier beneficio al uso del magnesio, porque pues no se ha evaluado como de una forma en ensayo clínico controlado, no se ha controlado adecuadamente, y por eso pues hay personas que con muchísima experiencia en esto, como Michael Grisar, eh, que entre otras está ahorita en Florencia hablando precisamente de esto, está como súper, pues no en contra, pero tal vez es quien más se opone a todo ese boom que tal vez ha crecido en los Estados Unidos, porque hay un médico del sueño súper grande que lo ha promocionado mucho. Pero cuando uno ve los números en población pediátrica, la verdad es que no son suficientes para uno decir, lo tenemos que usar, todos tenemos que tomar magnesio, como se promociona. Bueno, muchísimas gracias a ambos expositores y por supuesto a todos los asistentes. Doctora Laín, lo dejo con las palabras de cierre. Sí, doctor, muchas gracias. Y bueno, a todos los asistentes, pues obviamente nuestra gratitud. Por supuesto, a los doctores Coti y Pareja, creo que todos coincidirán conmigo que estamos muy agradecidos porque además de haber dado como elementos para sustentar la aproximación a Dios, problemas que me parece importante, creo que abrieron el debate y como decía la doctora Parejo, ojalá esta no sea la última oportunidad en la que la academia abre el espacio para que en Latinoamérica podamos interactuar y compartir esas problemáticas locales. Por supuesto, pues también quiero agradecer a la Academia Americana por habernos dado esta oportunidad a todos de interactuar. Y pues me resta básicamente también agradecerle a los embajadores de nuestra asamblea, particularmente al doctor Dimitrios Canta, que nos acompaña, de hecho, desde Grecia, y en general a todas las personas que hicieron posible desde el punto de vista técnico este webinar.
Me gustaría pues que invitarlos a conocer, seguramente algunos de ustedes son miembros de la academia, pero me gustaría que la vieran ustedes. En la presentación están viendo algunos de los vínculos interesantes para seguirnos en Facebook y en otras redes que tenemos. Y pues para que se puedan estar actualizando, hay material para los pacientes que de pronto puede ser útil en su consulta. Y me gustaría recordarles que para este seminario pues se va a enviar un correo electrónico donde está la grabación de lo que presentamos hoy. Bueno, entonces a todos pues muchas gracias por haber asistido. Esperamos que pues, haya sido de su buen provecho y ojalá nos podamos ver en una próxima oportunidad, precisamente en el Congreso Latinoamericano. Un abrazo para todos y que tengan dulces sueños. Chao. Muchísimas gracias a Gracias. todos. Hasta luego. Gracias.